Hola, buenos días, soy Roberto con un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el tema de los controladores, voy a explicarlo un poco y también voy a hacer una introducción a lo que es el tema de los tests. Este vídeo es importante porque los conceptos que voy a introducir hoy, estos sí los vamos a utilizar a lo largo pues del resto del proceso de implementación del Twitter o Twitter, como lo he querido llamar. Bien, antes que nada, hacer un comentario sobre la estructura del proyecto. La he tenido que cambiar. Si nos acordamos, en la estructura que teníamos antiguamente, teníamos al mismo nivel pues los controladores, los repositorios, los servicios y había además un, un paquete que iba a contener lo que era la clase inicializadora. Bueno, el tema está en que si lo hacemos así, la clase inicializadora está en un paquete que está al mismo nivel que el resto de paquetes que vamos a tener que estar utilizando, como la anotación Spring Boot Application busca las dependencias en el mismo paquete o en subpaquetes, al no existir esos subpaquetes no la iba a encontrar. De manera que si hubiéramos seguido con la estructura anterior, se hubiera podido, nos hubiéramos visto obligados a utilizar junto con la anotación Spring Boot Application la anotación componente scan para ir buscando en otros paquetes aquellas dependencias que teníamos que inyectar. Se podía hacer, pero no era demasiado elegante, así que he decidido cambiar la estructura del proyecto y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, como estaba ya pensado, pues en los controladores y los controladores, en los pollos irán las clases básicas que vamos a manipular y en los servicios, pues en los servicios, lógicamente. También he incluido un nuevo paquete de repositorios que vamos a necesitar más adelante, ya se verá por qué. Y la clase inicializada pues, lo vamos a poner a nivel de Twitter, ¿no? De otro nuevo paquete que lo definiremos ahora cuando hagamos la clase de inicio. Por otro lado, pues en el archivo de configuración de Maven hemos tenido que incluir dos nuevas dependencias, que es lo que vamos a empezar a utilizar hoy. Una es JUnit, que es lo que nos va a servir para el tema de los tests. Y la otra dependencia es Spring Boot Starter Web. Bien, esta dependencia es la que nos va a meter todo lo que es el tema de los controladores REST y demás. Bien, vamos a empezar y para empezar lo primero es que tenemos que crear una clase básica, una clase tipo Java con una serie de propiedades, sus setters y sus getters para poder irla utilizando en el resto del programa. Y aquí ya hay también una reflexión sobre cómo debe ser nuestro diseño. Comentábamos en uno de los primeros vídeos que de entrada Twitter se componía principalmente de usuarios y mensajes que pertenecían a los usuarios. Bien, una aproximación que ya iremos viendo cuando toquemos la base de datos podría ser que los mensajes estuvieran incluidos dentro de los usuarios. Pero otra, y es probablemente por la que optemos, es que los usuarios y los mensajes sean independientes. ¿Por qué? Porque precisamente la arquitectura del microservicios consiste en esto, es decir, que haya la mayor autonomía, la mayor independencia, la mayor falta de acoplamiento entre los distintos servicios. Y podemos muy bien tener un servicio que se encargue del registro de usuarios y tener otro servicio que se encargue del tema de los mensajes. Nos estamos adelantando un poco, pero en principio estas decisiones pues también conviene tomarlas lo antes posible para luego evitar tener que estar refactorizando y escribiendo código de nuevo y demás. De entrada, como ya he dicho, lo primero que vamos a hacer es crear una clase básica que va a ser una clase que vamos a llamar usuario. Y esta clase básica no queremos complicarnos ahora mismo, vamos a ponerle únicamente un par de propiedades. Obviamente más adelante pues habrá que mirar porque email e incluso nombre tendríamos que mirar a ver si cumple con una serie de formatos de la misma manera que para un nombre pues si es un nombre real de usuario o un nombre real de persona no tendría mucha lógica que tuviera números, aunque si lo que vamos a definirlos como nombre de usuario pues sí podría contener números o algunos caracteres especiales. El correo electrónico todos sabemos que tiene un formato y aquí pues no estamos chequeando ese formato, con lo cual pues se podría introducir si alguien tuviera acceso y quisiera, pues podría meter correo electrónico inválido. No nos vamos a preocupar ahora mismo de eso, pero en un futuro sí lo vamos a hacer. Entonces, del Shift S y vamos a generar los getters y los setters. Con esto
ya tenemos nuestra clase de usuario básica. No necesitamos nada más. Vale. Vamos también a crear un repositorio que va a ser el que va a contener nuestros usuarios. Bueno. Y esta clase, también sencilla, va a contener una lista. Esta lista, pues como puede ser ampliada y demás, pues vamos a ponerlo de entrada como una array list. Tenemos que importar. Y tenemos que importar. Ojito, ¿eh? Vale. Muy bien. Aquí el constructor pues no necesita. Lo que sí vamos a hacer es poner los métodos. Vale, pues con este método ya podemos añadir un usuario. Y ahora necesitamos otro que nos va a devolver un usuario. Lo que pasa es que nos va a devolver un usuario que puede ser nulo. Porque claro, si le estamos pidiendo un usuario y la colección no contiene usuarios, pues lo lógico es que no nos pueda devolver no nos pueda devolver nada, ¿no? No vaya a devolver null. Así que ¿y por qué lo vamos a identificar? Pues lo vamos a identificar por el nombre. Creo que he puesto eso al revés. Nos sigue dando error, evidentemente. Y aquí vamos a decir que users, recorremos, filtramos, y el filtro va a ser que el nombre coincida. Muy bien, y esto a lo mejor hasta nos devuelve más de un resultado. Entonces tenemos que decir, pues el primero, ese nos va a devolver. Ya digo que esto no está siendo demasiado... En fin. Habrá que retocarlo profundamente, pero bueno, por ahora estamos... Que lo que queremos demostrar en realidad es el tema de los controladores REST, pues no nos vamos a complicar mucho la vida ahora mismo. Guardamos. Tenemos ya creada nuestra clase de usuario, nuestra clase de repositorio de usuario. Vamos a ir, antes de que se me olvide, con la clase de inicio. New class se va a llamar, pues como se va a llamar el proyecto. Esta va a ser una clase con un método main y el paquete importante. ¿Vale? Esto nos garantiza, estamos a un nivel por debajo del resto de paquetes. Con lo cual, y así, nuestra anotación input application va a poder encontrar los componentes. Y luego, por supuesto, para que esto funcione, y aquí tenemos que poner la propia clase. Vale. Muy bien. Aquí no estamos haciendo nada, no estamos iniciando nada y tal. Vamos a hacer ahora un pequeño rodeo para explicar un poco lo de los tests y luego paso al tema de los controladores. Los tests. Nosotros tenemos aquí un directorio, un paquete
vamos a crear una nueva clase y la vamos a llamar tests. Bien. Los tests lo ideal es que sean lo mejor definidos posible. Ahora mismo, la verdad es que como no tenemos prácticamente nada hecho, pues los test realmente no van a ser demasiado, no van a ser tan prácticos. Porque a fin de cuentas yo sé lo que cabe esperar también de los resultados que vamos a obtener. No creo que detectemos ningún error. Pero un poco para ir ya introduciendo el tema, sobre todo porque en el futuro pues los test los vamos a utilizar muy intensivamente, vamos a coger y vamos a definir el primer test, un test trivial. Tenemos que poner la anotación, que no se me olvide, test, nos dará error. Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿sobre qué podemos testear? Pues ahora mismo, poca cosa. Sabemos que el repositorio está vacío, ¿no? Pues vamos, por ejemplo, a hacer un test que nos confirme que efectivamente cuando hacemos un get user nos va a devolver pues la nada. Nos va a decir que no existe. Como hemos utilizado aquí, si os fijáis, el optional, pues realmente lo que tenemos que comprobar es si está presente. Llamando a isPresent. Porque esto es lo que se llama un wrapper, ¿no? Es decir, esto envuelve, digamos, el valor. Entonces no devolverá necesariamente null. Lo que va a devolver es pues un objeto que puede contener o no un valor, ¿vale? Entonces, eso tenemos un método para efectivamente verificarlo. A nosotros en este caso nos va a devolver un objeto que no va a contener un valor. Bien. Primer test entonces. Lo primero que vamos a hacer es instanciar. Aquí no vamos a utilizar inyección de dependencia porque solo estamos haciendo un pequeño test. Luego más adelante pues miraremos. User repository, new user repository. Importamos. Y ahora, nosotros afirmamos que urep.getUser y aquí ponemos cualquier cosa, ¿vale? Esto isPresent es falso. Es decir, nosotros decimos que después de haber instanciado un repositorio de usuario, afirmamos que si le hacemos un getUser con este valor, bueno, he puesto este por poner uno, podría haber puesto incluso las comillas vacías, no va a estar presente. Bueno, pues vamos a ver si pasa el test. Y efectivamente lo pasa, ¿no? El tick verde este pues significa que efectivamente pues, el test es correcto. Si en lugar de así, pues lo ponemos así, nos va a decir que no lo pasa, lógicamente. Son condiciones excluyentes, una cosa o P o no P. Bueno, esto es la primera introducción que vamos a tener a los test. Luego vamos a hacer cosas bastante más complicadas con ello. Pero de entrada para que se entienda un poco el concepto, ¿no? Aquí lo que hacemos es decir, oye, pues mira, esto es lo que tiene que pasar. Y si no pasa, es que algo he hecho mal. Claro, cuando vayamos a irle metiendo nuevas funciones, necesitaremos hacer muchas afirmaciones de esta clase. Sobre todo porque además tendremos que verificar que no haya ciertos valores nulos y demás. Cuando pasan las cosas a la base de datos, es conveniente que evitemos los valores nulos a toda costa. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, nos vamos a meter ya con, digamos, con lo que es el núcleo del vídeo, que es el tema de los controladores. Vamos a empezar haciendo un controlador muy sencillo, muy tonto, y luego pues ya meteremos unos cuantos usuarios e iremos viendo a ver si nos lo devuelve correctamente. De entrada, en controladores vamos a crear una nueva clase y esa clase va a ser la que va a interceptar nuestras
las llamadas HTTP, ¿vale? Entonces, vamos a llamar a esta clase no sé, no me termina de convencer, pero bueno, venga. User controller. User controller. Vale, el objetivo es que al final nos acabe devolviendo una lista de usuarios, así que venga, vamos a ponerlo así. Vale, user controller. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir esto como un controlador tipo REST. Así que vamos a utilizar esta anotación. Con esto lo que estamos diciendo es que esta clase va a ser un controlador. Y ese controlador va a interceptar de entrada llamadas que se hagan, ¿no? Por defecto, como no lo hemos definido en ningún archivo de configuración de otra manera, pues esto va a estar, la llamada pues va a ser a la dirección local. Pero más adelante pues ya iremos viendo cómo vamos cambiando eso. Porque obviamente si esto se tiene que al final alojar en algún sitio, pues tendremos que utilizar alguna IP. Tenemos que definir una IP a la que tiene que llamar y demás. Bueno, sea como sea. Tenemos aquí ya el REST controller. Ahora vamos a coger un primer método para ver si esto funciona. Y ese método pues va a devolver una string getSalud. Bueno, esto está muy bien. Pero, ¿cómo sabe? ¿Cómo va a saber el controlador que tiene que devolver esto? Imaginemos que tenemos como 50 métodos del mismo tipo, que podríamos perfectamente. Necesitamos otra anotación. Y en este caso esa anotación va a ser esta. Las anotaciones también pueden tener atributos. Los atributos básicamente dependen ya de la anotación, pero es información que puede ser necesaria para la anotación en concreto. Y lo que aquí vamos a decir es que si en la URL metemos esta palabra a continuación de la URL, pues en principio esto se va a mapear, la llamada al controlador se va a mapear y nos va a devolver hola. Aquí no estamos especificando el método que estamos utilizando. Estamos diciendo si es get, post, put, demás. Por defecto, con request mapping, es get. Vamos a hacer una llamada get. Lo que nos va a permitir poder utilizar un explorador normal y corriente para poder hacer la llamada. Vamos a abrir, por ejemplo, una ventanita en Chrome. Guardamos. Importante. Y, por supuesto, no, run test no. Vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Supone que esto está online. Que está, además aquí nos lo dice, en el local y en el puerto 8080. Vale. Localhost /8080. Y ahora, aquí metemos users. Hola. Efectivamente, pues nos está mapeando la llamada. Como estamos haciendo la llamada de users, pues esto nos está devolviendo, ¿no? La string. Más adelante, pues lo que nos tendrá que devolver pues un documento tipo HTML, que eso mucho más adelante, porque el tema del frontend yo no lo toco y tengo que aprenderlo antes de poder utilizarlo. Pero bueno, tengo mis nociones, pero poco más. Pero más adelante pues sí querremos darle algún tipo de de forma a la página web para que sea un poquito más atractiva. Bueno, muy bien. Vemos que esto funciona. Entonces, ¿ahora qué es lo que nos queda? Pues ya lo que nos va a quedar es un tema que ya conocemos, que es la inyección de dependencia, precisamente, que habíamos visto en el vídeo anterior. O sea,
¿Y cómo vamos a hacer la inyección de dependencia? Pues vamos a crear un servicio y ese servicio lo vamos a relacionar con el controlador. Pero todo esto lo vamos a hacer ya en el siguiente vídeo, porque este me parece que ya tiene bastante contenido y además así vamos mirando lo del tema de los mensajes y vamos introduciendo algunas cosas nuevas. Como ya tenemos esta estructura básica, se me olvidaba decirlo, esto va a ser lo primero que va a ir ya al repositorio, esto lo voy a subir ahora dentro de un rato para que ya pues se pueda ir descargando y se pueda ir viendo código, que hasta ahora pues el repositorio estaba, el repositorio me refiero al repositorio Git que he abierto, ¿no? Lo pondré en la descripción del vídeo y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias.